1992-1999. Trabajó en diversos medios locales y lo más relevante fue la permanencia casi 4 años, en tiempo sumado, tanto en Canal 6, de Televisión Tapatía, como en Megacable. Una hora diaria de crónicas urbanas cuya desaparición obedeció a motivos muy diferentes a la falta de teleaudiencia. Realizó colaboraciones semanales a Canal 5, fue columnista colaborador del desaparecido diario Siglo XXI, editorialista del Informador, y del 2001 al 2003 realizó en Mural la columna Así y Allí, con aparición bisemanal en la sección Comunidad. Carlos Ramírez. ¿Cuál fue la primera impresión que te causó Álvaro González de Mendoza cuando lo conociste? La primera impresión que me causó Álvaro, mira, una persona muy seria. Llegaba él a las 9 de la mañana a Radio Universidad de Guadalajara, allá en Tlaquepaque, con un cúmulo, un bache de no menos de 7, 8 periódicos, y se ponía a trabajar para preparar páginas adentro. Era una labor cotidiana de básicamente todos los días, sin interrupción, y una concentración total. No hablaba con nadie hasta que comenzaba a charlar con el auditorio. Era una persona muy concentrada, muy seria, muy dedicada a su oficio, y se preparaba entre 2 y 3 horas de pasadita de entrada para entrar al aire. Así que esa es la primera impresión que yo tuve de una persona que se tomaba su papel totalmente en serio, el hombre más preparado que haya tenido la radio mexicana para improvisar, porque sus programas eran improvisados, pero la improvisación se llevaba una quemada de cejas tremenda. Es una primera impresión que yo tengo de él, de un hombre que se tomaba el oficio con seriedad absoluta. ¿Qué era lo que más admirabas de él? Mira, básicamente que admiraba y respetaba y temía su capacidad verbal. Era un hombre con un rango, con un dominio del idioma bárbaro y con un entendimiento del entrelineado de propios y extraños como ninguno. Era un hombre que sabía leer muy bien la intención escondida en el texto escrito o en la palabra hablada. Era básicamente una persona admirable en el uso del idioma, pero sobre todo admirable en hurgar las primeras, segundas y terceras intenciones de los declarantes, ¿no? Era una persona muy perspicaz y que podía presentar con una muy fina manera de presentar un giro irónico a las cosas, básicamente cualquier tema, porque cuando él despedazaba un periódico, no únicamente estamos hablando de que lo hiciera de manera figurativa, él despedazaba los periódicos, agarraba una regla y empezaba a separar lo que iba resultando de interés para armar un discurso. Y te digo, cuando despedazaba un periódico lo hacía en los dos sentidos, primero con la regla, porque lo hacía cachitos, pero después todo lo que estaba allá adentro también lo hacía pedazos, y con una forma muy sutil de presentar su punto de vista sin insultar al radioescucha, jamás presentando una opinión de golpe y porrazo como si fuera un dictum o una bula papal. Yo creo que una de las enseñanzas más importantes que yo tengo de Álvaro es eso, el respeto al radioescucha en cuanto a no espetarle opiniones a mansalva, sino de construir argumentos para que la conclusión y la discusión la tenga el radioescucha. Yo creo que Álvaro es uno de los grandes educadores de la ciudad. Del 2001 al 2007, vuelve a su casa, Radio Universidad, con el programa Allá Tú, una hora conversante de 6 a 7 de la mañana. Baby, I've been here before. I know this room. I walk this floor. Les voy a contar así anécdotas de Radio Universidad. Tenía un pasillito, no ajustó para hacer 2 baños, o sea, ya era unisex, y como en toda familia ya salte porque me toca, era miseria humana. Pero tenía un cuartito al lado que le pusieron un letrero continuidad.
y se abría el cuartito y allí estaban los trapeadores, las escobas, todo. O sea, era un símbolo de la continuidad un poco experimental de Radio Universidad. Claro, hubo un señor que está aquí presente que se mandó a hacer unas tarjetas que decía director de continuidad de Radio Universidad. Es un tipo con aspiraciones. Sea machito y póngase de pie, por favor. Véanlo ustedes. Los alambristas eran tipos formidablemente ingeniosos porque con alambritos, yo estoy seguro, sí, si me equivoco, aquí es el ingeniero Chavarría, que nos quisieron callar. ¿Por qué? Por habladores. Rodolfo Che Bañuelos. ¿Conociste a Álvaro primero por la radio o en persona? Primero por la radio. Yo antes de comenzar a trabajar ahí en la radio, escuchaba Radio Universidad y escuchaba Dimensión del Rock y luego seguía a Álvaro González y era uno de los programas más atractivos que había, ¿no? La voz, el tono, el manejo del lenguaje, el tratar de tú al radio escucha, que fuera la primera vez que escuché a alguien hablarle así, con esa calidez y con esa dirección, pues, ¿no? Yo lo conocí ahí y me encantó, me fascinó. Creo que fue una de las primeras personas que me movió el gusanito de hacer radio. ¿Qué era lo que más admirabas en él? Admiraba, te digo, ese ritmo, ese tono, que ya con el tiempo parte de lo que él hablaba, sabía que era leído, pero nunca se notaba que era leído, ¿sí? ¿Hay algo que te haya gustado decirle o que te hayas quedado sin decirle? Yo creo que se lo dije siempre, ¿no? O sea, yo fui muy amigo de Álvaro. Para mí fue como una especie de mentor, ¿no? Primero un modelo para mí, ya que entré a la radio. Cuando lo conocí fue maravilloso, también ya como persona, pues era un tipo lindísimo, ¿no? Queridísimo, entrañable.